el enfermo, donde se abre directamente sin que esté el familiar, y quiere saber más, entonces yo lo comunico y digo, bueno, pues esta información debe darla el médico. Lo que es verdaderamente brutal y lo que es verdaderamente salvaje es cuando el cáncer ataca a un niño. Pues sí, realmente una de las experiencias más dolorosas y más desconcertante que pueda vivir una familia o unos padres es saber que su hijo tiene cáncer, ¿no? Realmente yo creo que es una de las experiencias más duras. Aquí en lo que más lo mismo se puede trabajar es informando a la familia sobre, bueno, los métodos que hay, o sea, darle toda la mayor información posible acerca de la enfermedad que está pasando su hijo. Y sobre todo es muy importante la comunicación que tengamos con el niño, no debemos de aislarlo. A veces pensamos que el niño como algo, bueno, frágil, que no se entera, aislarlo, ¿no? Eso le va a crear muchísima más angustia, tanto si es el niño el que padece la enfermedad como si es un familiar. De cierta manera hay que hacerle partícipe, siempre hablando con él, pues con un lenguaje que lo entienda, adecuado a su edad. Si los padres no se atreven, porque a veces es duro, es muy duro, es difícil, ¿no?, tratar el tema, pues ayudado de un profesional que les pueda ir guiando, pero los niños son bastante fuertes a nivel emocional, suelen soportar bueno, lo que les está pasando, sobre todo niños que, por ejemplo, se ven más enfrentados a la muerte, maduran más en ese sentido, se van dando más cuenta de lo que está pasando y van a preguntar, y hay que responderle en la medida de lo posible. Sí, porque yo creo que un niño, guardar un secreto con un niño con ese sexto sentido que tienen es complicadísimo, ¿no? Sí, realmente, y además ellos lo notan, y si notan esa desconfianza, y en muchas ocasiones no se atreven a preguntar más porque están notando que los padres están sufriendo o que a los padres lo que les está pasando. Entonces hay que intentar ser eso lo más sincero posible, en la medida de que, mira, está pasando esto, pero vamos, ahí podemos hacer esto, vamos a hacer, en fin, que siempre yo pienso que la información es lo más, mucho mejor que el tenerlo aislado o no hablar del tema, y hablar ahí. Incluso yo me he encontrado en muchas ocasiones a, bueno, familiares, es que la palabra cáncer, bueno, como si la quieres llamar de otra manera. Tiene que saber que esto es lo que está teniendo, estas son las consecuencias. Importante pues ponerse en contacto cuando los padres, bueno, eso, tienen un hijo con cáncer, pues con otros padres que estén pasando también la misma situación, otros niños que estén viviendo. Normalmente ese niño se hospitaliza y tal, ¿no? Quizás lo que más le pueda costar al niño es eso, la separación, ¿no?, el que pueda separarse del padre de los padres, y la separación con bueno, pues lo que es con sus iguales, con los compañeros de colegio, con el aislarlo en cierta manera, ¿no? Pero bueno, se intenta solventar eso. Bueno, ahora hablaremos un poco más de los enfermos, pero ¿tú crees que se hace lo suficiente y que se ponen los medios suficientes en este país? Porque a mí lo que ocurra en China me da igual. Para el cáncer y para los enfermos de cáncer. Es decir, hoy hablando con un amigo por la mañana me decía una cosa que yo nunca había caído y tenía razón, ¿no? O sea, para dejar de fumar te van a poner un psicólogo. Hay suficientes psicólogos para ayudar a las personas que tienen cáncer. Ponen en esos medios necesarios. Bueno, yo pienso que todavía se podría hacer mucho más, tienes razón. Y es cierto que no siempre ponen. Existen asociaciones como la mía, en la que disponemos, que soy yo solo de psicóloga, y cada vez el volumen de pacientes es mayor, pero en hospitales y demás no lo hay, y sería conveniente, bueno, pues ese apoyo esencial. Los médicos, los enfermeros, es un equipo multidisciplinar, el psicólogo también. Bastante importante. Se podría hacer, claro que sí. Mucho. ¿Tú crees que se invierte en investigación y en medios para una enfermedad tan importante como la del cáncer? El cáncer es la enfermedad por la que muere más gente, ¿no?, al cabo del año. ¿Crees que se invierte el dinero y los medios necesarios? Yo creo que no, que aún se podría invertir bastante más y se podría conseguir algo más, ¿no? Aunque se está haciendo, yo no digo que se esté parado y hay investigación, pero quizás no
no sea lo suficiente. Hay carencias, a veces eso, el paciente es que, bueno, que determinadas cosas sí que se quejan. Otros no, están bastante conformes con el equipo, pero no, se podría hacer más, se podría invertir mucho más. Las personas creen que el cáncer, o muchas personas empiezan a creer que el cáncer depende de que seas rico, que seas pobre, pues te curas o no te curas. O sea, de todos he sabido gente muy conocida, que tampoco es para nombrar aquí, que tuvo un cáncer, se fueron a Estados Unidos y han vuelto como pues muy bien, otros lamentablemente no tenían solución y tal. Pero es una enfermedad que todavía parece que si tienes dinero tienes más probabilidades de salvar tu vida que si no lo tienes. Yo ahí discrepo, no lo veo así, ¿eh? Es cierto que a lo mejor el hecho de que tengas dinero y vayas inmediatamente a un sitio privado donde te puedan atender lo antes posible, y a veces el factor tiempo, pero vamos a ver, la muerte no la podemos evitar, todos al fin y al cabo nos vamos a morir, podemos paliar o podemos frenar, pero a veces se tiene un diagnóstico que es muy desfavorable, que te lo pueden decir perfectamente pues en un centro público, y eso no va a cambiar porque se vaya a una clínica privada. Yo no pienso que porque se tenga, hay personas que a lo mejor sí lo puedan pensar, pero yo no lo creo. Más si se está en una fase que es ya avanzada, no hay más que se pueda hacer, ¿eh? Se puede mejorar quizás la atención, pero no creo que haya mucha diferencia. Ahora, cualquier persona es libre de poder pedir una segunda opinión. ¿Pero el cáncer se cura de una manera en Houston y de otra manera en España? No, los tratamientos son los mismos los que puede haber allí a los que puede haber aquí. Que tengan algo, por lo menos, yo lo pienso así, que quizás sea la rapidez con la que se pueda, o quizás que empleen métodos o se arriesguen más a algún tipo de operación, pero yo, quizás eso lo pudiera hablar más un profesional que estuviera más al tanto de esto, pero yo pienso que lo mismo se cura allí que aquí. ¿A ti se te ha dado casos de enfermos con cáncer irreversible que hayan decidido irse a Estados Unidos o a otro sitio? Si no a Estados Unidos, a otras clínicas privadas, sí, claro que sí, a dar una segunda opinión, o enfermos que me han llegado ya después de que han acudido a esos centros y tal, y hombre, no es, me parece bien, porque yo no digo que lo hagan mal allí, pero que quizás es algo que también se podría haber hecho aquí. Sí, claro que se me ha dado casos de personas que, y tampoco creo que haya variado mucho el diagnóstico, ¿eh? Hombre, a lo mejor en algún tipo de caso hay alguna clínica en concreto que hace algún tipo de operación que no se hace, pero no tiene por qué hacerse privada, pero que a lo mejor no se hace en esta zona, que se puede hacer en otra, y para hacerlo más rápido van particular y privado. De otra manera puede ayudar, pero yo no creo que haya tampoco mucha diferencia. Pero es algo particular, que me puedo equivocar, ¿no? Que yo tampoco conozco muy bien cómo funcionan en estos sitios. Y el que va está contento, tampoco es que haya, normalmente me comentan que muy bien y que... ¿La esperanza es lo último que se pierde? Pues sí, la esperanza es lo último que se pierde. Es lo que mantiene tanto al enfermo como a la familia, ¿eh? A ver, esperanza ya, si no tanto de curación, porque si un enfermo está mal, no hay que engañarle, ¿eh? Yo ahí parto de la base, no hay que engañar, no hay que dar falsas esperanzas, ¿eh? Pero hay esperanzas de poder. Yo lo que intento es trabajar pues el día a día. Hoy en día está aquí, y si hoy te levantas mejor y hoy está, pues se intenta disfrutar pues de lo que se tiene hoy. Sobre todo, no esperanzas a que, bueno, si se tiene un miedo a morir, a la muerte, pues lo tengo que trabajar, y hay que intentar, bueno, pues tranquilizar, trabajar eso, ¿no? Esos miedos, esa angustia, que en cierta manera con la comunicación se hace. Pero me refiero a esperanza de que no haya nada que hacer y que se le va a desahuciar y que se le va a abandonar, eso no, esa esperanza, a ese tipo de esperanza me refiero, no a esperanza de no te vas a morir, eso no. Me imagino que estos enfermos,
cuando estás con ellos y cuando convives con ellos, harán mucho balance de su vida y valorarán a lo mejor más las cosas que a lo mejor no valoraban antes. Y ¿hay algo así especial? Pues sí, lo hay en muchos pacientes, sí que los hay, ¿eh? De poder, pues no sé, disfrutar de una simple planta o dar un paseo por un parque y antes no haberse fijado en lo maravilloso que eran las plantas, una cosa tan, eso me lo han dicho pacientes, una cosa tan simple, y decir, uy, pues qué bonita es la naturaleza, o qué pequeñas cosas que valoran. El decir, pues no le doy tanta importancia, antes me enfadaba o me irritaba por tal cosa y ahora es que digo, es que esto no vale la pena. En muchas ocasiones se aprende de estas cosas para mejor. No siempre, pero sí que hay pacientes que lo han, vamos, que sí, que me lo han comunicado. Vaya. ¿Qué es más difícil, trabajar con un niño o con un adulto? Bueno, en este caso, en el caso sí, de un enfermo de cáncer. Pues depende del niño y depende del adulto. Lo que pasa que el niño parece que es más... como si fuese, el adulto a veces parece que no escucha en muchas ocasiones, o no quiere entrar en razón, o tiene mucho más, aunque un niño pase miedos y tenga miedos a la muerte y todo eso, pero si tiene puntos de apoyo, no sé, que sus padres, personas que le quieren y demás, parece que se puede manejar o trabajar mejor, o al menos consigues más éxitos que los que se pueda conseguir con un adulto. Pero claro, luego está, en fin, trabajar con un niño siempre te da más... puede resultar a lo mejor más duro, ¿no? Si vas sabiendo cómo es su proceso. Evidentemente estos mismos sistemas que se emplean con los adultos se emplean con los niños, y en fin, la caída del pelo y demás, que es la misma y tal. Me imagino que ahí ya es cuando a un niño no se le podía esconder nada y se le tiene que poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Claro, y además ya no solo esconder, yo por eso soy partidaria de cuanto antes se dé la información de lo que esté pasando mejor, porque conforme vayan surgiendo cambios se podrá explicar mucho mejor, que si de repente pues que ya no hay más remedio porque aviso que se le cae el pelo y ya no tengo, ¿no? Hay que ir, además el niño se va dando cuenta, es muy consciente de lo que está pasando, un niño de 5 años, por ejemplo, que esté más próximo a la muerte o haya tenido más vivencia, puede madurar, o sea, es mucho más consciente de la muerte que uno de 5 años que no esté pasando por esa situación, o sea, que él está viendo lo que ocurre, él es consciente de que quizás no entienda la muerte como tal, o sea, hay fases, ¿no? Los niños desde las primeras edades, en las que, bueno, la muerte es alguien se marcha pero vuelve, no lo ve como definitivo, ¿no? Es a partir quizás entre los 6 años ya se puede decir que el niño puede entender que es irreversible, no se vuelve atrás, que eso es para siempre y que, bueno, que uno no despierta, pero él es consciente al menos de su gravedad, de lo que está pasando. En estos hospitales donde hay, en estas clínicas donde hay niños, todos con cáncer y tal, que entre ellos están juntos, lógicamente, y de repente fallece uno. Bueno, es verdad que existe, bueno, una cierta, bueno, tristeza o miedo a lo que y que se hable, no hay que aislar al niño de eso, hay que hacerle ver cómo, hay que acercarse a él y comunicar cómo se siente, qué teme, qué hay, porque claro, ellos piensan, esto le ha pasado a este amigo que estaba conmigo y que estaba igual que yo, y mira lo que pasa, Entonces es un tema sí que es delicado, pero que también hay que hablarlo con el niño, pero está viviendo, no podemos hacer. Lo único que, por ejemplo, en décadas no, en siglos pasados, serán más las 2 o 3 últimas décadas, creo yo, pero antiguamente había mucha más mortalidad en los niños, ¿no? Entonces había muchos niños